está afuera, porque yo llegué a estar aquí predicando en grupo el domingo en la tarde, donde éramos 5 o 6 personas, hace menos de un año. Y ahorita, al ver el grupo, el número que está dentro del templo y el frío que está haciendo, porque sí se siente frío, estamos todos más adelante a ver si nos damos el calor del calentador. Yo creo que el Señor está bendiciendo a su pueblo y que nos está despertando, nos está dando hambre de estar acercarnos a Él y de su palabra, y doy muchas gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, hermanos. Vamos a buscar la dirección del Señor para meditar en su palabra en esta noche. Te agradecemos, Padre Celestial, por la bendición de estar juntos. Habla en nuestros corazones, Señor. Habla en nuestro entendimiento, Padre. Muéstranos, Señor, lo que estás haciendo en nuestras vidas, lo que ya has hecho, Padre, y lo que todavía tienes por hacer, aún, Señor, adelante hasta que lleguemos a tu presencia. Que tu bendición, Señor, se manifieste a través de tu palabra predicada en esta noche. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Yo creo que algunos de ustedes se dieron cuenta que hace pues un par de semanas por ahí estuvo puesto un letrero aquí en el piano que decía fuera de servicio. ¿Sí se dieron cuenta de eso? Estuvo ahí un letrero en el piano. ¿Saben qué fue lo que le pasó al piano? ¿Por qué estaba fuera de servicio? Bueno, ese piano se estaba reparando. De hecho, la parte del interior del piano, pues todo el mecanismo, no estaba ahí. Fue llevado a un taller con un técnico que le estuvo haciendo algunas reparaciones, y después, la semana pasada vino, otra vez volvió a instalarlo, y pues ya estuvo el piano arreglado, ¿verdad? Ahorita ese mismo letrero está en el piano de ahí arriba, si se ha dado cuenta, también ahora dice exactamente lo mismo le están haciendo. ¿Qué es lo que está pasando con estos pianos? Ya un poquito viejitos, un poquito desgastados, pues los están renovando. Exactamente lo que se está haciendo con estos pianos. Les están haciendo una pequeña reparación. ¿Para qué? Para que puedan volver a funcionar. En la mañana, en el mensaje que compartía con nosotros su hermano Arenas, nos compartía una definición, decía él, del diccionario de la palabra renovarse o renovación. Y parte de esta definición del diccionario es precisamente llevar las cosas, los objetos, las personas a su estado original. Eso es lo que se manifiesta o se entiende por renovación. ¿Cómo? Pues a través de un proceso. Lo que se ha hecho con los pianos de la iglesia es darles una renovación. Lo que queremos es que vuelvan a sonar. Sin embargo, humanamente hablando, estas renovaciones nunca se dan al 100%. Me decía el técnico cuando hablábamos de estos dos pianos, que al menos tiene unos 85, 90 años este piano, y el de la parte de arriba tiene más de 75 años de que lo construyeron, y que originalmente ni siquiera era un piano, era una pianola. Entonces, renovarlos no los va a llevar a como estaban originalmente. Me dice, están muy bien cuidados, la madera es muy buena, los mecanismos están bien, pero hay que cambiar todavía muchas piezas y pues ya no queda exactamente igual. De hecho, este piano tuvo que ser afinado en un tono más abajo del original, porque ya el arpa que está dentro no da para que se pueda afinar como originalmente debe estar un piano. Las renovaciones humanas no se dan nunca al 100%. Lo extraordinario de la renovación que Dios da a la vida del hombre es que no solamente nos lleva totalmente a un estado de bendición, a un estado de renovación, a un estado nuevo, sino que va mucho más allá. Leímos Colosenses capítulo 3, y quisiera que abrieras nuevamente tu Biblia y que buscaras el versículo 10 para que lo leas juntamente conmigo. Colosenses 3, versículo 10. ¿Lo tienes? ¿Sí? ¿Lo leemos juntos? ¿Qué dice? Y revestidos de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Este versículo nos habla de la renovación que el Señor va haciendo y continúa haciendo en nuestras vidas. Inicia hablándonos de que somos revestidos de un nuevo hombre. El versículo anterior, el versículo 9, en su final nos habla precisamente de que, habiéndonos despojado del viejo hombre, ahora somos vestidos del nuevo hombre. ¿Qué es esto? Bueno, lo entendemos
con mucha facilidad, aquellos que conocemos de Cristo, que hemos puesto nuestra vida delante del Señor, que el Señor nos ha tomado y nos ha transformado. Somos nuevas criaturas, el Señor ha cambiado nuestro lamento en baile, decimos, hemos nacido de nuevo, ahora somos de Cristo, hemos sido renovados. Pero además, la palabra nos dice en el versículo 10 que conforme a su imagen nos continuamos siendo renovados. ¿Sabes que esa renovación que el Señor hace en nosotros es un proceso que no termina hasta que hemos llegado a la estatura del varón perfecto? Es decir, hasta que llegamos a estar en ese conocimiento pleno de la imagen de aquel que nos creó. Si hablamos de la creación y nos vamos al capítulo 1 y 2 de Génesis, bueno, podemos entender que en la creación el Señor nos hizo, Dios. Sin embargo, Juan capítulo 1 nos menciona de una forma muy clara que nuestro Señor Jesucristo, el Verbo hecho carne, es aquel por el cual, dice la palabra, fueron hechas todas las cosas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Somos parte de la creación también de nuestro Señor Jesucristo, cuando en la eternidad, preencarnado, habitando en la presencia del Padre, siendo Dios, juntamente con Él, con el Espíritu Santo, participan diciendo, que allá en el Génesis, hagamos al hombre, porque lo dice en plural, a nuestra imagen y semejanza. Entonces, cuando se habla de la imagen a la cual tenemos que ser renovados, es precisamente lo que nuestro Señor Jesucristo es. Un ser humano, porque fue encarnado, que hoy ha sido glorificado, porque así lo dice la palabra, y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y todos los seres humanos creyentes debemos anhelar ser como nuestro Señor Jesucristo, no solamente como Él fue en la tierra, sino como es Él hoy en gloria. Y el Señor nos ha prometido que nuestros cuerpos van a ser cambiados, transformados a la imagen gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos enseña la palabra entonces cuando habla de que seamos renovados? Porque estamos repasando, ¿verdad? Y aprendiendo del versículo 2 de Romanos 12, que dice: no os conforméis a este siglo, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Veo que no todos están estudiando Romanos 12. No os conforméis a este siglo, dice, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La misma palabra que el Señor utiliza ahí en Romanos 12 para hablar de renovación es exactamente la misma palabra en el griego que se utiliza aquí en el capítulo 3 de Colosenses, ahí en el versículo 10. Y es una palabra que habla de renovación, pero no conforme a lo que está en nuestro diccionario en el español. Aquí está la maravilla de lo que Dios hace y que es diferente a lo que nosotros podemos hacer. Nosotros podemos mandar renovar un instrumento, pero no va a quedar, si muy bien nos va, al 90, al 95% de como estaba originalmente. Cuando Dios toma a un ser humano y lo renueva, la palabra ahí en griego que nos habla de renovación, dice, es hacer lo nuevo de nuevo. Y es una expresión muy extraña. La palabra anakainos, que es lo que se utiliza aquí en la Biblia, nos dice es hacer lo nuevo de nuevo. Es decir, el Señor ya nos ha hecho nuevas criaturas, nos ha dado un nuevo vestido, y ese vestido es blanco. Lo hablamos ya en predicaciones anteriores del mes pasado y principios de este mes. Pero decíamos, cada vez que reflejamos al Señor, cada vez que nos andamos en el mundo, como decimos por ahí, ¿qué pasa? Pues nos ensuciamos y venimos y le decimos: Padre, perdónanos, Padre, perdóname, como el hijo pródigo, ¿verdad? He pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero ¿qué hace el Señor? Está con los brazos abiertos y nos dice: sí, te perdono. Y el Señor hace lo nuevo de nuevo.
Es decir, que ya siendo nuevas criaturas, el Señor nos está renovando, esta es la expresión bíblica, a cada momento. Y vuelve a hacer nuevas todas las cosas. Esta palabra, anakainos, renovarse, no tiene el sentido directo de hacer las cosas de una forma reciente, es decir, que sea nuevo, ¿cómo lo podría decir? Como era al principio, sino de ser diferente y mejor de como era antes. La renovación que Dios hace de nosotros nos hace que seamos diferentes y mejor de lo que éramos el día de ayer. Y mañana somos renovados para que seamos diferentes y mejor de lo que fuimos el día de hoy. Y el Señor lleva ese proceso una y otra vez en nuestras vidas. Cuando la palabra nos dice que debemos renovarnos, en nuestro pensamiento necesita ser renovado, es porque Dios está trabajando por medio de su Espíritu Santo en ti y en mí, para que cada día muera un poco más mi viejo hombre, que está viciado conforme a las costumbres de este mundo, y nos parezcamos más a nuestro Señor Jesucristo. De nuevo, no solamente en su ejemplo como en Cristo encarnado, sino aún en la gloria como es nuestro Señor hoy a la diestra del Padre. Y Dios nos está llevando en ese proceso día a día, porque eso es lo que dice la palabra. Ahí en el versículo 10, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. ¿Hasta cuándo? ¿Qué decía yo que leímos? Hasta el conocimiento pleno. ¿Sabes que esta es una expresión un poquito extraña y difícil de entender? La palabra nos dice que conforme a la imagen de Cristo, debemos ser renovados hasta que plenamente se reconozca en nosotros esta imagen. No habla del conocimiento que nosotros podemos tener en nuestra mente de Cristo. Habla del reconocimiento que aquel que ve nuestra vida que está siendo renovada pueda reconocer en nosotros a Cristo. Y este es un entendimiento muy profundo de este pasaje, pero es lo que el Señor está haciendo. ¿Cuándo va a terminar en nosotros la renovación? Cuando aquellos que te vean a ti, que me vean a mí, puedan reconocer inmediatamente, ahí está Cristo. Ahí está la imagen de Cristo. Ahí está la imagen de Dios. Ahí está el ser humano como el Señor en su propósito original lo quiso crear. ¿Cómo creó Dios al hombre allá en el Génesis? Santo y perfecto. Porque cuando volvió a ver la creación después de haber hecho al hombre, ¿qué dijo? Y todo fue hecho bueno, en gran manera. Hasta ahí quiere el Señor que lleguemos, y todavía más. Porque no nos va a llevar solamente hasta la perfección humana, sino quiere también hacer en nosotros una perfección espiritual. No nos va a llevar solamente a la perfección de Adán y Eva. Adán y Eva tuvieron la oportunidad y tomaron la decisión de desobedecer. Cuando lleguemos a la presencia del Señor, cuando estemos en la presencia de Dios que es santo, 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 delante de Él, ¿qué hay? Sino solamente aquello que es santo. Y tú y yo somos llamados a ser santificados por ello. Entonces, esta renovación, hermanos, no es otra cosa que la obra del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Una obra que ya inició, una obra que está en proceso y una obra que Dios va perfeccionando en el día a día. Necesitamos ver entonces en este pasaje de Colosenses 3 cuál es la obra que el Espíritu Santo ha hecho ya en nosotros y qué es lo que está haciendo hoy en nosotros que ya somos nuevas criaturas para seguirnos renovando. Y aquí lo pongo de una forma muy clara, bajo nuestra obediencia a su guía. ¿Entiende bien lo que estoy diciendo? El Espíritu Santo te renueva bajo la obediencia a su guía, porque como nuestros primeros padres tenemos también la opción de escuchar. Y cuando el Señor fue y les dijo, si comes de tal árbol ese día vas a morir, a nosotros el Señor ya no nos amenaza, que quede muy claro, vivimos en su gracia, pero sí nos habla cada día a través de su Espíritu. Y su Espíritu es una guía para nosotros.
Y nosotros podemos decidir no escuchar la voz del Espíritu. ¿Qué pasa con esto? Lo decía el domingo pasado en la predicación: contristamos al Espíritu, es decir, el Espíritu se entristece porque nos habla y nosotros decidimos no escuchar, no obedecer. Y por lo tanto, la renovación sí tiene que ver con nosotros, es la obra del Espíritu Santo en nosotros, pero otra vez lo pongo en el contexto, bajo nuestra obediencia a su guía, hasta que Cristo sea claramente reconocido en nuestra vida. Ahí el Señor va a seguir renovando. ¿Qué es lo que el Espíritu ha hecho en nosotros? Dice el versículo 3, lo puedes ver por ahí, que nosotros hemos sido muertos y nuestra vida está escondida ¿en quién? En Cristo, con Cristo en Dios. Nosotros hemos muerto. Habla de la renovación que el Señor hizo en la forma original que Dios tomó en nosotros nuestra vida y la deshizo, la acabó con ella y nos dio una nueva. Esto es cuando Jesucristo vino a nosotros. Nosotros fuimos literalmente muertos, porque el viejo hombre muere de sus delitos y pecados, y vamos a verlo también ahí en el pasaje, resucita juntamente con Cristo. Pero esta es obra del Espíritu Santo. Nuestra carne no muere por nuestra propia decisión. El Espíritu Santo hace una obra regeneradora en nosotros por la misericordia y la gracia de Dios, y somos resucitados, es decir, somos traídos nuevamente de muerte a vida por la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y dice el versículo 1 que si fuimos resucitados con Cristo, entonces dice, se van a dar una serie de situaciones en nuestra vida que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué otra cosa ha hecho el Espíritu Santo por nosotros? Versículo 9, ¿lo pueden leer por favor? No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Ese despojo, ese quitar de nosotros el viejo hombre con sus hechos, es algo que ya está dado, ya está hecho, y vivimos otra vez. Yo soy muy reformado en esta área, vivimos en el trance del ya, pero todavía no. O sea, ya hemos sido despojados del viejo hombre, pero todavía no vivimos plenamente en el nuevo hombre que el Señor está formando en nosotros. Todavía hay áreas, y lo decía también en la predicación la semana pasada, en nuestra vida que no le hemos entregado, que no hemos puesto totalmente delante del Señor. Entonces, pues la verdad es que como creyentes muchas veces, y el apóstol Pablo lo dice, somos bastante carnales. Y dice el apóstol, no los puedo hablar como espirituales, porque todavía hay carnalidad en nosotros. Y bueno, ahí es donde tenemos que luchar en el día a día, porque cada vez sea menos esa carnalidad, escuchar cada vez más la voz del Espíritu Santo, porque es nuestra guía a dejar esa carnalidad, orar más y más porque el Señor acabe de quitar completamente de nosotros ese viejo hombre que ya nos es dado por el poder del Espíritu Santo, por el sacrificio de Cristo, de ser nuevas criaturas, pero todavía vivimos en esa carnalidad. Sin embargo, el Espíritu Santo ya ha hecho esto. Nuestro viejo hombre murió, hemos sido resucitados en Cristo y fuimos despojados de esas viejas vestiduras. Hoy tenemos vestiduras nuevas, somos nuevas criaturas. ¿Qué entonces hay que hacer para renovarnos? Porque ciertamente seguimos pecando. Y la palabra dice que quien dice que no es pecador hace mentiroso a nuestro Señor. Y además es mentiroso, sí seguimos pecando. Me regreso nuevamente al versículo 1 y dice la palabra que si hemos resucitado con Cristo, debemos de buscar ¿qué? Poner nuestros ojos en las cosas de arriba. Hablábamos la semana pasada de no conformarnos. La manera más fácil de conformarnos es poner nuestros ojos en las cosas del mundo. Cuando vemos las cosas del mundo, nos atraen las cosas del mundo, nos gustan las cosas del mundo y nos conformamos y creemos ser felices con lo que el mundo nos ofrece. Pero porque no hemos visto ver la gloria de Dios, no hemos volteado a ver lo grande y lo maravilloso que es lo que Dios ofrece a nuestra vida y que está radicalmente por encima de lo que el mundo puede ofrecernos.
Cuando no conocemos lo bueno, nos conformamos con lo mediocre. Y un ejemplo de ello le pasa a aquellas personas que han estudiado profesionalmente música. Nosotros, cuando no sabemos absolutamente nada de música, pues nos puede gustar cualquier tipo de música, ¿no? Incluso podemos escuchar algún tipo de música y si no está bien ejecutada, pues no importa mucho, se oye bien. Y podemos escuchar a algún cantante y decir, pues se oye bonito y gustarnos. Sin embargo, yo he platicado con músicos egresados del Conservatorio Nacional, algunos de ellos presbiterianos, por cierto, y me dicen que cuando se estudia música a ese nivel, tus gustos musicales cambian y empiezas a darte cuenta de los errores, empiezas a darte cuenta de que los cantantes en verdad no cantan, que las compañías musicales o disqueras les arreglan la voz, que todo se hace a través de tecnología, que puedes hacer una estrella de alguien que ni siquiera sabe realmente lo que está haciendo, y que muchos grandes grupos musicales que existen hoy, verdaderamente lo que tocan musicalmente hablando es una porquería. Dices, ¿cómo es que llegan a ver eso? Porque ya conocieron algo mejor. Entonces, lo que quedó abajo en cuando había desconocimiento o ignorancia, pues simplemente ya no les gusta. Bueno, ahora multiplica eso por la cantidad más enorme que te puedas imaginar, y todavía por encima está la gloria que Dios nos ofrece. Cuando nos conformamos a las cosas del mundo y nos gustan las cosas del mundo, es porque no hemos volteado a ver lo que está más arriba. Y cuando voltees a ver lo que está más arriba y veas la gloria perfecta de Dios para ti, preparada para ti, regalo de Dios para ti, vas a voltear nuevamente a ver las cosas del mundo y vas a decir, ¿qué porquería? Esto no es lo que yo quería, esto no es lo que yo quiero, esto no es para mí. Prefiero lo que tiene el Señor en mi vida. ¿Pero qué hay que hacer? Voltear a ver las cosas de arriba. Necesitamos voltear a ver al Señor cara a cara, buscar su rostro, buscar su dirección, ver sus bendiciones, ver la gloria de Dios. Y entonces tendremos un comparativo de todo a lo que nos hemos estado conformando cuando nos volteamos a ver primeramente al Señor. En segundo lugar, necesitamos morir paso a paso y día a día a nuestra carnalidad. Dice la palabra ahí en el versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y viene una lista de esos pecados que luego la Biblia nos dice que aún se mencionan entre vosotros. No los vamos a mencionar, digo, los puedes leer, no hay ningún problema. Y decimos, pero qué pecadotes, qué barbaridad. Eso no pasa en mi vida. Espero que así sea. Porque la palabra dice que si somos hechos nuevas criaturas, pues esto ni siquiera se menciona entre nosotros. Entonces no solamente es de que no lo hablemos entre nosotros porque no es parte de nuestra vida, sino que en verdad no existe. En la vida del creyente esto no puede estar sucediendo. Sin embargo, el gran problema llega cuando llegamos al versículo 8. Decimos, estos grandes pecados no están en mi vida, yo soy nueva criatura en Cristo Jesús. Dice el Señor, entonces ahora también tienes que dejar la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia y las palabras deshonestas de vuestra boca. Ay, Señor, qué difícil me la pones. Nosotros los grandotes sí los puedo quitar. Has nacido de nuevo en Cristo Jesús. Tienes un nuevo ser, eres una nueva criatura y tienes un nuevo vestido. La renovación que el Señor nos da es hacer morir lo carnal en cada uno de nosotros. Señor, yo no puedo. El Señor nos va a contestar con toda su bendición y su voz de amor, y no lo tienes que hacer tú solito. Para eso te dejé al Espíritu Santo y lo derramé sobre tu vida, para que Él te hable cada día, te recuerde todas estas cosas, te recuerde las palabras de mi Hijo y te hable de mi amor, de mi gracia, que es lo que está haciendo la renovación continua en tu ser. No lo tienes que hacer tú. Lo que sí tenemos que hacer, y lo remarcaba hace un momento, es la obediencia, el escuchar la voz de Dios a través de su Espíritu, que nos está guiando cada día. ¿Para qué? Para que muera la carnalidad en nosotros. ¿Qué problema hay con que me enoje?
El problema es que nuestros enojos, hermanos, se convierten en rencores y los cargamos por años y nos llevan a estados de amargura espiritual que también muchas veces dentro del cristiano partícipe dentro de una de las iglesias está por años en sus vidas. Y esa no es la vida abundante que Cristo vino a comprar para nosotros. ¿Qué problema hay, Señor, con que haya un poquito de malicia? Hay que tener, incluso hay que tener un poquito de malicia, porque si no nos come el mundo. Yo prefiero que me come el mundo y no estar en mal delante de los ojos del Señor. Porque el Señor dice, pues, Él ha vencido al mundo. ¿Cuál es el problema? Él ya venció a este mundo. Dice el Señor que se quite la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, pues ni siquiera debería salir de nuestra boca, ¿verdad? Cuidado con ir en contra del Señor y de su voluntad. Pero hay las palabras deshonestas, ¿cómo nos cuesta el trabajo? Y luego lo remarca en el versículo 9. Primeras dos palabras, ¿cómo dice? No. ¿Cómo dice? No. No mintáis. Yo cada vez que veo un no como primera palabra en un versículo, de lo primero que me acuerdo es de los mandamientos, porque todos empiezan así: no esto, no esto otro. Y a veces se nos ha dicho a los creyentes, a los cristianos, que la ley de Dios es así, un no a muchas y muchas cosas que hay en nuestra vida. Tendríamos que decir que hay muchas cosas que el Señor no dice un no. Hay muchas cosas que más bien el Señor nos habla y nos dice: mira, yo tengo esta bendición para ti, diseñé tu vida de esta otra forma. No es esto lo que quiero de ti, pero nos da siempre opciones. Realmente en la Biblia no hay tantos no, pero este sí es uno de ellos. Dice el Señor, remarcando que no deben salir palabras sin honestidad de nuestra boca: no mintáis. Y luego le agrega: no somos a los otros. Bueno, pues es que si no le mientes a alguno de tus hermanos o hermanas o a alguien de tu familia, pues a quién le puedes mentir. Yo no le voy a mentir más que a otro ser humano. Digo, a Dios le podemos mentir, pero no sabemos que no, ¿verdad? Dios conoce lo más íntimo de nuestro corazón. Y yo creo que no nos atreveríamos a decir en una oración, no sé, espero que nadie se atreva a decirle: Señor, yo estoy muy bien, y sabiendo que no es así, ¿verdad? Porque pues a Dios no lo podemos engañar. Pero dice la palabra que no salgan de nuestra boca palabras que no tengan honestidad. Y esto es parte de la carnalidad que hay en nosotros. Nos hemos conformado. ¿Por qué? Miren, hermano, porque así vive el mundo. El mundo vive enojado, el mundo vive lleno de ira, tiene malicia, blasfemia constante a la voluntad de la palabra de Dios, y vivimos en medio de un mundo de mentira. ¿Sí o no? Todo el mundo miente a tu alrededor. Todo el mundo dice: miente tú también, engaña tú también, confórmate a como el mundo quiere que seas. Y decíamos la semana pasada: no te conformes. No te hagas a la forma que el mundo quiere que tengas. Necesitamos buscar la imagen del Señor, la imagen de Dios. Eso es lo que el Señor quiere que se vea en cada uno de nosotros. Por ello la palabra nos lleva a que debemos de luchar en contra de la carnalidad. El Espíritu Santo nos habla de ello todos los días, hermano. Todos los días. Pero si tú abres tu Biblia, porque dice la palabra que es como un espejo donde se refleja lo que verdaderamente somos. Cuando empezamos a escudriñar la palabra, nos damos cuenta que en nuestra vida hay muchas cosas que a Dios no le agradan, pero muchas. Y parecen pequeños detalles, cosas insignificantes, pero todavía me enojo fácilmente, exploto con violencia, que no me hagan algo porque yo soy muy paciente, pero que no me colmen, ¿verdad? Decimos, que no me lleguen la gota que derrama el vaso, porque entonces ya está ahí. Calma. Eso es pura y mera carnalidad. Eso no es la imagen de Dios en la cual fuimos creados y a la cual quiere Dios llevarnos. Por ello el Señor nos invita a renovarnos a su imagen. Y otra vez, no es algo que vayas a hacer por voluntad, es algo que el Espíritu Santo
Santo está trabajando en ti. ¿Cómo? Con obediencia de nuestra parte a la voz del Espíritu Santo. Hacer morir la carnalidad es renovarnos continuamente. ¿Qué tanto tenemos que hacer morir la carnalidad? Muchas, me atreveré a decir que cientos o miles de áreas de nuestra vida no están entregadas a los pies de Cristo. Y no me equivoco. Cada día yo descubro que hay muchas áreas de mi vida que todavía no obedecen al Señor. Y ahí hay que trabajar. Señor, ¿qué es lo que quieres que haga esto? ¿Qué dice tu palabra al respecto? ¿Qué me ha estado indicando tu Espíritu? Y yo no he querido obedecer. Y tenemos que trabajar en ello. ¿Para qué? Para que esa renovación sea efectiva en nuestras vidas. ¿Hasta cuándo? Y con esto quiero terminar. Ve conmigo al versículo 11, por favor. Perdón, el versículo 10 y 11. 10 y 11, ¿lo lees conmigo, por favor? Y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es en todo y en todos. ¿Hasta cuándo? Dos cosas nos indica la palabra en estos dos versículos. La primera de ellas, hasta que haya un conocimiento pleno. Otra vez, no está hablando de un conocer cognitivo o cognitivo. No es algo que vaya a saber, sino está hablándonos aquí la palabra de un reconocimiento, que se vea en nosotros, que quien ve nuestra vida vea la imagen de Dios, la imagen de Cristo en cada uno de nosotros. ¿Cuándo vamos a terminar de ser renovados? Cuando nos parezcamos tanto a Cristo que nos confundamos con Él. Esto va a ser un problema. Pero es un proceso que va a durar toda la vida. Mientras estemos en esta carne, dice el apóstol Pablo, pobre de mí, y Él me librará de este cuerpo de pecado. Va a haber pecado en nuestra vida, pero cada día podemos ser renovados. ¿Hasta cuándo? Dice el versículo 11, hasta que Cristo sea tu todo. Hasta que Cristo sea mi todo. Mientras haya algo más que impida mi comunión con Cristo, que impida que yo busque al Señor, que me estorbe para que haga su voluntad, que ponga yo en primer lugar antes de la obediencia a Él, todavía el Señor no es mi todo. Y el Señor tiene que seguir trabajando a través de su Espíritu en cada uno de nosotros. Dios tiene muchas formas de trabajar en la vida del creyente. Su Espíritu Santo habla de una manera suave. Su Espíritu Santo nos lleva a reflexionar. El Espíritu nos lleva a entender, nos lleva a reconocer que Dios quiere algo de nosotros. Y todos los días trabaja en nuestra vida para irnos renovando. Pero no entendemos. La grandeza de nuestro Dios está, hermanos, que cuando el Señor te eligió, y esto fue antes de la fundación del mundo, para que fuese santo y sin mancha delante de Él, definió para ti una salvación tan grande de la cual no puedes escapar, y definió en tu vida que ibas a ser santo y apartado para Él y que te llevaría en un proceso de santificación. Señor, pero yo no estoy escuchando la voz de tu Espíritu. Bueno, te va a decir el Señor, tengo otros métodos. ¿Qué método quieres que use contigo para que sea renovado? Escuchar la voz suave, amorosa del Espíritu de Dios en tu vida, que te dice, mira, este estilo de vida, esta forma de pensamiento, esta decisión, este acto, esta forma de hablar, cómo estás mirando, lo que estás pensando, no es correcto delante de los ojos de Dios, porque su palabra indica esto. O dice el Señor, la vara es para la espalda del necio, y al hijo que Dios ama lo corrige. De todos modos, hermano, vas a ser renovado, porque es la voluntad de Dios para tu vida. Escoge escuchar la voz de Dios.
esa renovación brota y produce en nuestra vida paz y gozo, felicidad, y vamos en un camino de bendición delante del Señor. No quiero decir que el otro camino no sea de bendición y de gozo. La palabra dice que cuando el Señor corrige, la corrección nunca es motivo de gozo en el momento, pero al final trae paz y bendición y gozo. De todos modos, Dios tiene paz, bendición, gozo y salvación sobre todas las cosas para ti. Esa renovación se va a dar. ¿En qué medida te vas renovando? En la medida que obedezcas la voz del Espíritu de Dios que está hablando. Escucha la voz de Dios. Dios quiere renovar tu vida. Vamos a ver. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Palabra, Señor, que nos muestra cuánto amor tienes para nosotros. Cuán grande es tu gracia, Señor. Porque sin mirar, Padre, nuestras vidas, sin tomar, Señor, conocimiento previo de nosotros, tú simplemente nos escogiste por tu voluntad, santa y perfecta, desde antes de la fundación del mundo. Tú, Señor, no tomaste en cuenta nuestro pecado, no tomaste en cuenta, Señor, nuestra carnalidad, sino simplemente dijiste: te quiero para que seas mi hijo, quiero que seas mi hija, y en Cristo Jesús voy a otorgarte salvación. Gracias, Padre, porque ese es tu amor, el inmenso amor por el cual tú enviaste a tu Hijo a esta tierra a morir en la cruz del Calvario. Señor, en ese amor, Padre, tú nos llevas en un proceso de santificación. Y este proceso requiere la renovación continua de nuestra vida, Padre, lo entendemos. Y envías a tu Espíritu Santo para hablarnos, para corregirnos, para mostrarnos tu voluntad, para hacernos entender tu palabra. Pero ciertamente, Señor, hemos sido necios. Hemos no escuchado, o hemos escuchado y no obedecido, y lo hemos hecho de una forma deliberada. Y tu gracia es tan grande, Padre, que aún ahí nos perdonas. Pero sabemos, Señor, que no podemos ser arrancados de tu mano, porque nuestro Señor Jesucristo así lo declaró: ninguna de sus ovejas, ninguna de las ovejas que tú le diste se perdió. Ninguna puede ser arrebatada de su mano. En este proceso, Señor, tú vas a actuar de distintas maneras en nuestra vida. Hazlo, Señor, según tu voluntad, porque sabemos que tu pensamiento es siempre el pensamiento de bendición para tus hijos. Somos, Señor, ese barro en tus manos y tú eres el alfarero. Haz de nosotros, Padre bendito, como tú mejor quieras, sabiendo, Señor, que nos estás transformando para que cada día seamos más a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Danos entonces, Señor, más y más parecernos a Él. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, Señor.